Esmegma, me siento desolada, de veras que sí. Ahora sé que Álvaro Jover, con lo que yo solo interpreté como una chanza bufonesca, hirió profundamente la sensibilidad de Luna Miguel. Y aunque entiendo que no soy yo quien debe remediarlo, y sé que en ningún caso podré hacerlo, quiero pensar la manera de intentarlo. Desde luego, a mí basta que alguien me diga lo que siente para que yo eso no lo olvide nunca y lo tenga siempre en cuenta. Y pienso en medidas también, como denunciar ese vídeo del que he hablado, pero si no lo hago es porque a mí no me gustaría que me lo hicieran. Preferiría, por supuesto, que me dieran la oportunidad de corregirme. Pero tengo esa idea en la cabeza. Yo no sé lo que hubiera hecho Safo. Anne Carson dice que era una maestra o una sacerdotisa del culto de Afrodita, la reparadora de injusticias, pero prometo pensarlo, en futuro. Desde luego que hay violencia sexual. La experimenté la primera vez que lo escuché, pero mediada, creo, por aquel reconocimiento de Luna. Y aunque recuerdo que ya dije que percibía cómo él se había mudado del amor al odio, todo me desconcertó. Y tampoco quería pecar de poco moderna, entre comillas, que lo soy porque soy bastante anacrónica. Pero esa es mi excusa, que sé que no la tengo. E intuyo que debo esperar a la publicación de un próximo libro o poemario de Luna, porque soy egoísta, quiero tener acceso a todos sus poemas y no podré si no escucho a Jover, para averiguar si ahí está presente una rectificación por parte de él que debería. Porque si no rectifica, él es una fuente y pensándolo bien con su actitud inclusive puede poner en peligro a Luna, porque aquí muchos estamos muy pirados y lo único que nos hace falta es que nos den ideas. Ahora lo veo así, pero yo muy intelectual no soy, la verdad. Creo que soy bastante intuitiva y si Luis Álvarez Falcón tenía razón, quizá tenga una elevada intuición estética. Pero la intuición, creo que fue Jung quien lo dijo, es capaz de dar en la diana del árbol del bosque o alejarse 50 metros. Y aquí me ha fallado, lo reconozco. Además tengo que pedir otras disculpas porque el primer poema de poesía masculina en realidad se llama Esmegma. Lo que ocurre que yo digo siempre Esmegna, como digo siempre umbilical cuando es umbilical o galactoprofusa cuando es galactotrofusa, porque lo aprendí mal, así que lo leí mal. Y eso en lo escrito es fácil corregirlo, pero de viva voz aquí no, aunque yo prefiero ir hacia adelante siempre y enmendar los errores sobre la marcha. Así que arranco las hojas en las que aún figuraban las anotaciones del odioso Jover, pero eso no lo puedo hacer con las del libro. Podría tener razón Simone Weil cuando dijo que el amor es un signo de nuestra maldad. En su caso pienso que sí, en el mío desde luego que no, porque yo cuando amé me opuse con toda mi resistencia a mi mala fe, y hasta hoy solo he flaqueado una vez, pero flaqueado, no transigido con ella. Y vamos por tanto de nuevo con el primer poema de poesía masculina, el que expresa el rechazo hacia los propios padres, que yo tenía razón, entre comillas, cuando dije que era redondo porque es el que abre el círculo cuando el último poema del poemario lo cierra. Y eso tal como voy leyendo no lo sabría, es cierto, sin Jover. Desde hoy mi oponente, créeme. La máscara de Luna, ahora esto lo detallaremos, habla aquí, además de un pecado de la madre. Y digo eso de pecado porque la he escuchado hablar a ella de los pecados, pero como una sintomatología, no como algo católico. Y es que había un cartón de vino blanco en la nevera que yo me he bebido alguno de esos. Y la madre tropezaba, que no te imaginas por qué hasta el segundo poema. Luego atas cabos. La madre tropezaba y el padre enmudecía, o no decía nada porque se lo reservaba todo para sí, o era una manera de castigarla, de castigarlos. Y sobre eso de que había carreteras a las 5 de la mañana, que ahí me ha parecido hasta delirante la interpretación de Jover. Yo me imagino tener que ir al colegio o al instituto sobre ruedas muy temprano, o alguien que tiene que trabajar y no trabaja cerca,
y quizá la fiesta y el regreso, que estaba a alguna distancia, pero no una metáfora de nada. Este poema, o los primeros poemas, ahora lo sé, lo escribió Luna Miguel en 2016, cuando finalizaba El arrecife de las sirenas, que es el momento en que llega a ella la configuración de la última orilla de Houellebecq, que comienza así. Cuando muere lo más puro, cualquier gozo se invalida, queda el pecho como hueco, y hay sombras por donde mires, basta con unos segundos para eliminar el mundo. Pero a ella lo que más le llamó la atención fue el apartado Las memorias de una polla, que ahí pertenecen los versos anteriormente citados el otro día. Entonces ella dice que se dio cuenta de que estaba escribiendo una serie de poemas con los que no se sentía cómoda con su voz, y el protagonista, en todo caso, siempre es un personaje masculino, así que pensó, ¿y si en vez de escribir sobre mí misma creo a ese personaje masculino? Inspirada por los poemas de Houellebecq, por el que yo confieso que tengo alguna debilidad desde aquel poema tan hermoso de la posibilidad de una isla, pero que a Luna le parecían tan asquerosamente maravillosos y que le hacían pensar que conocía muy poca poesía fálica, la transcribo. Es cierto que aquí estamos asociando lo masculino a unos genitales, pero yo me di cuenta de que muchas veces se habla de poesía femenina, nunca se habla de poesía masculina. Y cuando se habla de poesía femenina, se habla de poesía que tiene unos rasgos, que habla de la maternidad, que habla de la menstruación, que habla de la experiencia amorosa de la mujer, y no sé cuántos. Y ella se preguntó o se dijo, tal vez Memorias de una polla sea poesía masculina. Y fue ese el juego que quiso hacer. Y de repente se dio cuenta de que esa incomodidad que ella experimentaba escribiendo sobre algunas cuestiones que tenían que ver con la familia y con la propia masculinidad, tal vez el juego que ella debía practicar era el de travestirse y convertirse en un personaje creado por ella, pero al mismo tiempo basado en alguien muy cercano. Ser escritor, dice Anne Carson, es construir un centro grande, ruidoso, brillante del yo, desde el cual se le da voz a lo escrito, y cualquier exigencia que obligue a aniquilar este yo, mientras sigue escribiendo y dando voz a lo escrito, involucra al escritor en una serie de importantes actos de subterfugio o contradicción. Simone Weil, dirá Anne Carson antes, llama de creación a su programa para apartarse del yo. El proceso de decreación es para ella un desalojamiento de sí misma, desde un centro donde no puede estar porque al estar ahí bloquea a Dios. Eso se aprecia en fragmentos como este de Weil. Dios puede amar en nosotros solo este consentimiento de retirarnos y dejar espacio para Él. Y posiblemente esto no es lo que hace Luna Miguel en su poesía masculina, pero quizá tenga un sesgo de ello lo próximo que haga, en el marco de su trilogía última, la poesía posconfesional autobibliográfica. Un desenamoramiento de la persona que la hizo, donde la máscara, el yo lírico, pasa a ser un lugar. Ella se preguntó cómo hablaba el templo y se dio cuenta de que el templo en su caso era la casa paterna, la que fue la casa materna también. Y tuvo acceso a los últimos días de una casa de Dulce María Loinaz. Nadie puede decir que he sido yo una casa silenciosa. Por el contrario, a muchas veces rasgué la seda pálida del sueño y tuvo acceso a la elegía por una casa de Juana Ibarburu. Porque hay que saber de Luna Miguel que a ella le gusta hacer como en el trap, que es poner su voz a ciertas bases de artistas, aunque esto no sé si se va a entender sin la explicación posterior que ella nos ofrece, pero me voy a arriesgar. Porque lo que yo quiero decir es que me entusiasmó esa idea de poder escuchar realmente expresarse una casa, porque no me cabe duda de que ella eso lo puede conseguir. Porque está creciendo mucho, y esto sí que es una sensación, y te preguntas la verdad cómo será entonces cuando llegue a la edad en que otras florecimos, más allá de los 40, y le deseas, eso sí, que no tenga baches, y que no permita que nadie le envenene el ánimo, que sea estoica o que no lo sea, que dé mucho por el culo a quien se lo debe. A ver qué gracia le hace entonces al macho
a ese que se le dice sí una vez y cree por ello que te puede arrancar a mordiscos el brazo. Yo es que lo soy todo si me dejan, estoica como los estoicos para lo que no puedo cambiar, hedonista como ninguna, epicúrea al no mostrarme ir en busca del jardín y cínica por ser parrésica. Y ya por último quiero hablar de Valladolid, de una mesa redonda en la que solo había sillas y en la que Luna Miguel no se sintió muy cómoda, porque desarrolló un brillante argumento personalista y además, para comenzar de puta pena, la llamaron poetisa, María Guerra, periodista y crítica de cine. Quiero decir que su argumento yo sentí que era atacado con dureza o tal vez saña por Benito Zambrano, el de las grandes cosmovisiones, y esto que se entienda que es una ironía, pero al que casi solo le faltó llamarla niñata. Lo de Zambrano era cierto. Es verdad, creo que existen los monstruos, que son los poderosos, los que por su ambición someten al mundo, y lo que nos va a deparar el mundo en los próximos años, pero lo que Luna Miguel afirmaba también era jodidamente cierto. Que ya la ambición comienza en uno a pequeña escala, si quieres, en el de a pie o la de a pie, el que no tiene millones para izarse con Elon Musk a la estratosfera, pero que sabe que quizá podría estar ahorrando dinero para el futuro de su hijo y no gastándoselo en libros. Que también es una herencia, sí, como el aprendizaje, porque si ella investiga mucho y aprende mucho, eso también revierte en él a la larga, espero que sí, aunque yo hablo de ambición y ellos hablaban de avaricia. Y ahí hubo un momento en que la vi dudando entre contestar o no contestar, pero salió airosa como siempre y se mantuvo en sus principios, y yo cuando ella escribía en su cuaderno, o hablaron de que escribía, me acordé también de mí en Samos. Cuando me refugié en el cuaderno porque aquella discusión con Navarra delante de todo el mundo me pareció hasta surrealista. El cuaderno siempre como amigo y como apoyo, para lo que no hay palabras que se puedan decir, para eso está lo que se puede escribir, y yo me alegro de que ella hoy me haya escrito.